Vamos a ver qué nos queda de este Giro de Italia en la tercera semana. Vamos a ver lo que tenemos, lo que quedan 5 etapas. Lo bueno es que hay 5 etapas y no vamos a tener ninguna de paseillo, como se suelen hacer, que yo desde mi punto de vista lo agradezco muchísimo, que haya 21 días de competición con 21 días de etapas para competir. Vamos a ver, como hemos estado viendo, esta etapa del día 17, que será el miércoles, martes jornada de descanso. Miércoles tenemos una tercera semana corta, es bastante más corta y eso también vamos a tenerlo en cuenta. Tenemos un terreno que va a ir picando para abajo, que habrá con mucha velocidad. Nos vamos a la parte final, donde tenemos dos puertos de primera que son muy interesantes. Vamos a analizar estos dos puertos de primera al detalle. El primero de los puertos, como estáis viendo aquí, son 14,8 kilómetros al 7,8 y después de una bajada prácticamente encadenados. Si os fijáis, hay un tramo de llano, pero que es relativamente corto. Prácticamente encadenado, vamos a tener la subida final, que es Segatiala, final en Segatiala, que son 11,2 kilómetros al 9,8. Sobre todo con un final que tiene prácticamente 3 kilómetros seguidos al 12,1%. Puerta Raco. Y sobre todo el encadenado de puertos está muy bien, que era lo que esperábamos en el día de hoy, en la etapa 16, pero que no hemos podido vivir, no pasa nada, esperemos que esto nos dé algo. El final no es muy duro, así que esta zona está para atacar, está pidiendo ataques esta zona. Vamos a ver esa lucha por el podio, vamos a ver si Egan Bernal está con ganas de más victorias, que eso es otra cosa. Después de la etapa 17, el jueves tenemos la etapa 18. La etapa 18 tiene un perfil interesante. Es la única que podríamos decir que es para sprinters. Pero claro, esos muros finales hacen que los sprinters lo vayan a tener también difícil para conseguir la victoria. Así que la fuga puede ser importante. Un estilo corredor Peter Sagan también le debería ir muy bien en esta etapa. Todos sabemos cómo es. Pero va a ser muy difícil controlar porque son 4 subiditas también muy interesantes. Así que estaremos atentos a esos 4 repechos, también con ese sprint bonificado muy cerca de la línea de meta en la etapa más larga del Giro de Italia de 231 kilómetros. Muy común en este Giro de Italia, en este no, en todos los Giros de Italia, poner una etapa muy larga y de desgaste en esta tercera semana. Así que etapa larga, etapa de desgaste y esos 4 muros finales que pueden hacer una etapa interesante y que no sea solo para los grandes sprinters. También porque por esto y porque esta etapa no era plana totalmente, muchos de los grandes sprinters ya se han retirado de este Giro de Italia y quedan relativamente pocos, pero la lucha por la Chiclamino en esta es muy importante porque los puntos que se jueguen aquí pueden ya decantar la malla Chiclamino o para Peter Sagan o para los otros dos grandes competidores que son tanto Chimolai como Fernando Gaviria, que parece ser los únicos que se la puedan disputar. Continuamos el viernes con otro etapón de montaña con final en Alpe Timera. Tenemos 3 puertos, uno de primera, uno de tercera y otro de primera. Sobre todo el último es muy duro. Ahora os voy a enseñar todos los puertos. Los sprint bonificados, tal como está la general, para Egan Bernal no son demasiado interesantes. Pero para los que se están jugando el podio, que de momento tenemos la clasificación en muy pocos segundos, pueden ser hasta interesantes. Tenemos aquí estos 3 puertos de montaña muy interesantes y vamos a mirarlos al detalle. El primero de ellos va a ser después de un tramo llano muy largo, vamos a tener esta subida de 15 kilómetros al 6,7%. Probablemente la fuga ya se haya tomado aquí bastante tiempo. Y para que Bouchard gane la malla Azzurra o otro corredor como Mollema, que parece que también la quiere disputar, es muy importante sumar segundos aquí. Primera subida, que es como hemos dicho de primera categoría, 15,4 al 6,7. Luego tenemos el puerto de tercera, que está ahí en medio, 7,5 al 6,4. Un puerto también interesante, pero que parece ser que no tendrá demasiada trascendencia. Y sobre todo, el último puerto. Tenemos el último puerto en Alpe Timera, 9,7 kilómetros al 9%. Nos centramos en esa última parte, que los últimos 5 kilómetros la media es por encima del 10%. Va increciendo este puerto, es un puerto que va increciendo, la máxima es del 14%, un buen puerto para hacer diferencia. La montaña está concentrada en las últimas etapas del Giro de Italia, ya lo hemos dicho. Y el encadenado de puertos puede hacer también muy dura esta etapa, que como hemos dicho antes, va a tener estos 3 puertos interesantes en un total de 175 kilómetros. Y entramos en la que para mí, después de la de hoy, es la etapa reina. La de hoy me estoy refiriendo a la del lunes, la etapa 16, que era la etapa reina si no se hubiera recortado.
Esta es la nueva etapa reina. ¿Por qué? Por su encadenado de puertos y porque nuevamente tendremos puertos por encima de 2000 metros. Ahora, esperemos que no llueva, porque si llueve pueden nuevamente pasar lo que ha pasado en esta etapa 16, tanto que la cancelen, pero más que la cancelen y hagan otro recorrido, yo lo que estoy deseando que no pase es que no llueve, para que la transmisión no se corte y no nos perdamos otra etapa. Porque este puede ser un etapón si se hace bien, sobre todo por ciclistas que vayan a por todas y que digan, voy a intentar recortar el tiempo para intentar meterme antes de la crono cerca. Puede ser muy interesante. Van a pasar por Suiza, tramo llano, va a haber aquí un sprint intermedio para que se juegue la Chiclamino, sobre todo si está en pocos puntos, aunque no creo que esté en pocos puntos, pero ahí está esta opción. Hacen 3 puertos de primera categoría prácticamente encadenados, subida, bajada y subida, para hacer un final en alto, y hay un sprint intermedio en la parte final del puerto, o en la parte media del puerto más bien, que también se bonificará con 3 segundos, 2 segundos y 1 segundo para los 3 primeros que pasen por ese sprint bonificado. Vamos a ver los puertos al detalle. Si os fijáis, este primero va a tener una subida muy larga, aunque el puerto no es tan largo como vais a ver ahora, pero va a estar prácticamente en subida desde el kilómetro 50 hasta el kilómetro 105. Van a estar prácticamente siempre subiendo unos 55 kilómetros. Vemos esos detalles de la subida. La primera de las subidas son 23,7 kilómetros, aunque como hemos dicho se van a llevar casi 50 subiendo, al 6,2. Es un puerto largo, muy duro, ya por encima de los 2000 metros, así que eso es interesante, vamos a echarle ojo a eso. Bajada, se hace otro puerto de primera 8,9 al 7,3%, que también va a ser interesante porque está encadenado con el siguiente, y acabamos con la última subida, que son 7,3 al 7,6, con esa bonificación, rampas del 13, y que puede ser un puerto perfecto para atacar desde lejos o hacer prácticamente lo que dé la gana en esta etapa. Pero tiene una parte al 0,8, una parte plana. ¿Alguien intentará hacerle a Egan Bernal algo aquí? Pues también lo veremos, lo vamos a ver. Y acaba este Giro de Italia, como hemos dicho, no en paseillo, sino en contrarreloj de 30 kilómetros totalmente plana, que será perfecta para que se vean esas últimas diferencias. Esto es lo que vamos a ver en la tercera semana y vamos a ver qué es lo que puede pasar. Ya lo hemos estado comentando en este streaming en Twitch, parece que todos, o prácticamente todos, van a vivir ese Giro de Italia en la lucha por el podio, porque Egan Bernal lo tiene bastante bien, y si todos empiezan a pelear por el podio, va a ser difícil que veamos a alguien luchar por la clasificación general, por la victoria en este caso. Pero bueno, todavía queda mucho ciclismo por ver. Habrá que ver si Egan Bernal quiere incluso una tercera victoria, porque creo que tiene esas condiciones para conseguirlo, y lo vamos a estar estudiando y lo vamos a ver.